El concejal de Recursos Humanos ha denegado el permiso para la celebración de la asamblea que la representación sindical del Ayuntamiento había solicitado y que debería haber tenido lugar el pasado miércoles 7 de marzo. El motivo por el que la deniega dice que es en aras de garantizar el servicio público y nos autorizaba a celebrarla, pero solo a partir de las 3 de la tarde, es decir, cuando gran parte ya del personal está fuera de su jornada y tiene que atender otras obligaciones. Hemos tenido una reunión con los representantes del Departamento de Personal para tratar de resolver la situación y llegar a un acuerdo. Planteamos en esta reunión que modificar el horario de manera que la asamblea pudiera comenzar a las 2 de la tarde, pero no hemos podido alcanzar un acuerdo que fuera satisfactorio, ya que la única oferta del concejal era que como mucho pudiéramos comenzar a las 2:30. Este horario hubiera impedido o dificultado la posibilidad de trasladaros en la asamblea la información que queríamos comunicaros. Desconocemos si se trata de una decisión unipersonal del concejal, si responde a instrucciones del alcalde o si es una decisión tomada por el conjunto del equipo de gobierno. Y lamentamos el sentido de la misma porque, en definitiva, y sin que exista un motivo real, lo que se está haciendo es delimitando el ejercicio de un derecho, el derecho de reunión. El derecho de reunión se encuentra contemplado en la Constitución, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el Estatuto de los Trabajadores, y cómo se puede ejercitar dentro del Ayuntamiento. El derecho de la asamblea está recogido tanto en el convenio como en el acuerdo. Y en ambos textos se establece que tenemos derecho a 6 horas mensuales para poder celebrar asambleas dentro de la jornada de trabajo. Cumplimos con los requisitos establecidos para ello. Sin embargo, el concejal, en un supuesto defensa del servicio público, se olvida de que hay situaciones en las que ambas cosas deben combinarse. Y desde luego lo que no es tolerable es que se cercene la posibilidad de ejercitar un derecho simplemente por una opinión subjetiva como puede ser la suya de que pudiera verse perjudicado el servicio público. Estamos viviendo una constante lluvia de recortes que se dirigen contra las clases trabajadoras. Parece que ahora el equipo de gobierno de Majadahonda quiere poner la suya propia. Además de todos los recortes que están viviendo en la sociedad, ahora parece que abrimos la ventana a otro tipo de recortes, y son los recortes de los derechos fundamentales, como es el de reunión. Entendemos que se puede estar incumpliendo tanto el convenio como el acuerdo, pero de esto ya serán los tribunales quienes hayan de pronunciarse. Ante la dificultad que se nos ha planteado para poder celebrar la asamblea en la que pensábamos trasladaros nuestra información y nuestra opinión, tanto sobre la reforma laboral, cómo nos afecta, así como de la marcha de la negociación colectiva, hemos optado por grabar este vídeo que os hacemos llegar para, en él, de forma muy resumida, trasladaros la información que en esta asamblea queríamos comunicaros. Este Real Decreto, en su capítulo 1, trata de las medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores y establece que las empresas de trabajo temporal podrán operar como agencias de colocación. Es decir, se pasa de un servicio público para gestionar la contratación a un negocio privado como gestión de contratación. El capítulo 2 trata del fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo. Se establece en él una nueva modalidad de contrato, el contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores. Es un nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, por tiempo indefinido y a jornada completa, pero con el condicionante de tener un año de prueba durante el cual se le puede rescindir el contrato al trabajador sin necesidad de ninguna justificación y sin ningún tipo de indemnización. El capítulo 3 trata de las medidas para favorecer la flexibilidad interna a las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El título del capítulo ya es aclaratorio. Hay que flexibilizar las relaciones laborales internas para mantener el empleo. Establece que la clasificación profesional se hará por grupos profesionales, desapareciendo la referencia a las categorías. Con ello se hacen más amplias y por tanto polivalentes las tareas a desempeñar por los trabajadores, disponiéndose que un grupo profesional puede incluir distintas responsabilidades asignadas al trabajador,
Es decir, el empresario podrá obligar a realizar un mayor abanico de tareas al trabajador dentro del grupo, limitándose con ello las posibilidades de promoción. Distribución irregular de la jornada. Se incluye el derecho de la empresa de poder distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5% de la jornada de trabajo. Implica ello que con la jornada actual se podrá destinar al horario que crea más conveniente el empresario hasta unos 10 días al año. Se modifica la movilidad funcional en los mismos términos y con los mismos objetivos que se modifica la clasificación profesional, para hacer más amplias y, por tanto, polivalentes las tareas a desempeñar por los trabajadores. Se amplía en la movilidad geográfica el poder unilateral del empresario, se reduce el papel de la autoridad laboral y el control judicial. Sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a las ya establecidas posibilidades de modificar nuestras condiciones de trabajo que afectaban a jornarios, horarios, turnos, etcétera, cuando existiesen probadas razones económicas y técnicas, se viene a incluir ahora la cuantía salarial como materia susceptible de modificación por esta vía. También nos pueden quitar el salario, reducir el salario por esta vía, limitándose al mismo tiempo los plazos de consulta para su puesta en práctica. Sobre la suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, se simplifica el trámite y la función de la autoridad laboral, a la que solamente habrá que comunicárselo. Reseñar, y esto es importante, que esta posibilidad de suspensión de contrato no es de aplicación al personal laboral de las administraciones públicas. Sobre el descuelgue de los convenios, se facilita a las empresas la posibilidad de descolgarse para no aplicar los convenios de ámbito superior a la empresa. Y se reducen igualmente los contenidos mínimos que han de reflejarse el convenio. Especial trascendencia tiene la modificación sobre la vigencia de los convenios, en tanto que suprime la ultraactividad de los convenios, es decir, la prórroga que coloquialmente conocemos. Y solo la mantiene, salvo pacto en contrario, 2 años después de su finalización. Para los convenios que están actualmente en situación de prórroga, el plazo de 2 años empieza desde la fecha de publicación de este Real Decreto, por lo que en defecto de acuerdo o arbitraje, el 12 de enero del 2014 pierde su vigencia. Terminado este periodo sin alcanzar acuerdo o sin un laudo arbitral que lo sustituya, se aplicará el convenio colectivo superior que fuese de aplicación. En el caso de las administraciones locales, al personal laboral se le aplicaría el contenido del Estatuto de los Trabajadores. Quiero aprovechar en este capítulo para hacer una breve mención a otras modificaciones planteadas últimamente sobre las condiciones de trabajo del personal de pensiones públicas. Me estoy refiriendo a las referidas por el Real Decreto de 30 de diciembre que dictó el Gobierno sobre medidas urgentes presupuestarias y las similares que dictó y estableció la Comunidad de Madrid. De lo establecido por el Gobierno del Estado nos afecta el incremento del impuesto sobre la renta y la congelación salarial, pero no el incremento de la jornada. Lo establecido por la Comunidad de Madrid no es de aplicación, solo afecta a sus propios empleados. Esto, repito, es hasta el día de hoy, a la espera de una nueva normativa que el Gobierno nos viene amenazando más que avisando. El capítulo 4 establece las medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral. Este capítulo sobre medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo es el destinado para establecer los despidos, tanto en sus formas como en sus condiciones, lo que da una idea de la intención de esta reforma. Con la flexibilización y el abaratamiento del despido vamos a favorecer la eficiencia en el mercado de trabajo, es la idea de la reforma. Se flexibilizan las causas para el despido, se establecen indemnizaciones inferiores a las actuales, se elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos. La indemnización pasa de 45 días por año, con un límite de 42 mensualidades en el despido improcedente, a 33 días con un límite de 24 mensualidades, aunque facilita por un despido único de 20 días. Especial trascendencia tiene para nosotros lo establecido para la aplicación del despido colectivo y objetivo del sector público. Esta medida se establece en la disposición adicional segunda y alude directamente a la aplicación de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas al sector público para justificar la extinción de los contratos de trabajo del personal laboral. Esta posibilidad ya existía y ya se había empezado a experimentar en algún ayuntamiento de nuestra comunidad. Lo que se hace ahora por este Real Decreto es marcar el camino
para aplicar los expedientes de extinción de contrato al personal laboral de los ayuntamientos. A efectos de las causas de estos despidos en las administraciones públicas, se entenderá, según dice el decreto, que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la finalización de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, sigue diciendo, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante 3 trimestres consecutivos. Se define, por tanto, las causas económicas que justifican la extinción de los contratos de trabajo del personal laboral en el sector público en la insuficiencia presupuestaria, como puede ser la falta de cumplimiento de las previsiones de ingresos durante 9 meses, de difícil comprobación, por otra parte, en administraciones como las locales, en las que no se establece unas cuantías de ingresos continuos durante todo el año. Esta nueva adecuación plantea la enorme incongruencia de que se hace descansar la responsabilidad de la mala gestión política únicamente sobre el personal laboral de las administraciones públicas. Los golfos se llevan el dinero y el agujero se tapa ya no solo con la reducción de las nóminas, sino ahora también con la extinción de los contratos de trabajo. Este es el camino que se marca en este decreto. Por ello, y tanto por lo establecido en este despido por causas económicas, por lo establecido en otros supuestos, como el referido anteriormente a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que se justifican igualmente por la situación económica, o por la manifiesta intención de seguir recortando el capítulo 1 de nuestro presupuesto, hace fundamental e imprescindible la labor de priorizar en nuestro trabajo sindical el seguimiento y control de los gastos municipales. Hay que vigilar para denunciar en su caso, con argumentos, que sea el capítulo 1 el soporte fundamental de la adecuación presupuestaria, como está pasando actualmente, y sea también, a través de la reducción del capítulo 1, el camino para tapar otros gastos de difícil justificación, que nos lleven posteriormente a situaciones que les sirvan para justificar la reducción de nuestras condiciones de trabajo. Es por ello, y vuelvo a repetir, que la actuación prioritaria de los órganos de representación tienen que ser, hoy más que nunca, el control del gasto público. La funcionalización puede ser también un remedio, pero solo para evitar aplicaciones personales, de momento, ya que, como veremos, no sabremos lo que va a pasar en el futuro. Nosotros, por contra, preferimos más en trabajar una solución definitiva, más que en remedios personales. Y el camino para esa solución definitiva está, repito, en vigilar y controlar y denunciar en su caso los gastos de este ayuntamiento para no llegar a darles excusas de reducciones por situaciones económicas. Otras medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo son las que se plantean con el objetivo de combatir el fraude, la economía sumergida y el asentismo laboral. Se plantea para ello el cumplimiento estricto de la ley del cobro de prestaciones por desempleo. Se impulsará que los desempleados que estén cobrando prestación por desempleo realicen servicio de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las administraciones públicas. Un parado tendrá que trabajar para las administraciones públicas, gratis, a modo de redención de pena. Se plantea mejorar la eficacia de la evolución de la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidente de trabajo, para que gestionen más eficazmente la incapacidad temporal. Y se establece igualmente un cambio importante en el despido objetivo por asentismo. Faltar 10 días al trabajo de forma intermitente a lo largo de 2 meses podrá ser causa de despido objetivo aunque se tenga la baja médica. La reforma da la posibilidad a las empresas de despedir a un trabajador por falta de asistencia al trabajo, aún justificadas, pero intermitentes, que abarque el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o el 25% de las jornadas hábiles en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. Se establece también en este Real Decreto que no se computarán como faltas de asistencias a estos cálculos la enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos. Con la presente redacción, por tanto,
Solo las bajas con duración de más de 20 días consecutivos no computarán como faltas de asistencias. Es decir, que un trabajador que padezca una gripe, se incorpore al trabajo con la idea de faltar lo menos posible y experimente una recaída con complicaciones, estará poniendo en peligro su continuidad en la empresa. Esta norma supone una vulneración sin precedentes del derecho a la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras. El capítulo 5 y último establece las modificaciones de la ley reguladora de la jurisdicción social. Las adecuaciones que se hacen para la reforma del régimen jurídico, de la suspensión temporal del contrato, de la reducción temporal de la jornada, del despido individual improcedente y del despido colectivo es trasladado al ámbito de la regulación procesal, modificando la reciente ley reguladora de la jurisdicción social, para adaptar el tratamiento procesal de dichas instituciones para hacerlo más ágil, más fluido y al mismo tiempo limitando los derechos en los recursos. Termina este Real Decreto con una serie de disposiciones adicionales, como la segunda, que hablábamos de la aplicación del despido por causas económicas al sector público, la tercera, sobre la suspensión del contrato, que decíamos que no era de aplicación al sector público, y la cuarta, que habla del control de las incapacidades temporales y por a través de las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales. La disposición transitoria cuarta habla de la vigencia de los convenios, estableciéndoles que perderán su vigencia el 12 de febrero de 2014, como comunicamos anteriormente. Y la disposición transitoria quinta establece las indemnizaciones por despido improcedente, concretando su actuación en función de la fecha de ingresos. Habla también de una disposición derogatoria única que alcanza una derogatoria muy amplia de la normativa vigente hasta la fecha. En la disposición final primera establece las modificaciones en materia de conciliación de vida laboral y familiar. Y en la disposición final quinta establece las facultades para su desarrollo, dando al Gobierno y al Ministerio de Empleo, en el ámbito de sus competencias, los poderes para modificar todo aquello que por este Real Decreto se les haya pasado. Decía antes que esta reforma rompía con el equilibrio entre derechos de empresarios y trabajadores. Después de este resumen, breve resumen, creo que ello queda en evidencia. Pero también creemos que además de este Real Decreto nos lleva a una filosofía de relaciones laborales muy preocupantes. El trabajo y los derechos son incompatibles. Si quieres trabajo, serás sin derechos, nos vienen a decir. Y esto significa volver al modelo de la sociedad de principios de siglo, basado en amos y siervos, lo que hace que no tengamos que olvidar que una sociedad es libre si tiene derechos, y últimamente estamos perdiendo demasiados derechos. Lo que está en juego son los derechos de los trabajadores, no los derechos de los sindicatos. Los sindicatos gestionan los derechos de los trabajadores. Si a un trabajador se le despide y tiene un marco de relaciones laborales garantistas, el sindicato puede y debe de gestionar estos derechos para evitar su despido. Pero si no tiene derechos, el sindicato no puede gestionar. Sea este tal vez un ejemplo de la situación a la que se nos quiere llevar. Los que estamos aquí, representantes del Ayuntamiento de Majadahonda, estamos evidentemente preocupados por la situación, pero no estamos resignados. Y no estamos resignados porque no tenemos derecho a estar resignados. No tenemos derecho a estar resignados y que nos quiten con ello las condiciones de trabajo que tanto nos ha costado conseguir a todos. No tenemos derecho a resignarnos para que nos quiten salarios y llevar la precariedad a nuestras casas. Y lo que es más importante, no tenemos derecho a resignarnos para con ello dejar a nuestros hijos una sociedad sin derechos. Esta es una situación preocupante la que vivimos y nos obliga a ello a que no solo seamos los espectadores, porque somos los protagonistas. Esto no puede convertirse en un partido de tenis donde a un lado están los sindicatos y a otro lado están los empresarios y el gobierno. Y yo como espectador comente únicamente el partido y diga qué más lo hacen los sindicatos, que solo cogen horas, o el gobierno, qué vamos a esperar de ellos. Tenemos que ser los protagonistas de este partido. Tenemos que vencer la resignación y el miedo que nos están inculcando para volver a ser protagonistas del cambio de nuestras condiciones de trabajo. Esta situación es preocupante, pero no es novedosa. Los que ya por el año 80 trabajábamos, tuvimos que sufrir una reconversión industrial de Felipe González y Solchaga, que nos llevó también a la situación de extrema preocupación laboral.
Entonces nos metían miedo con los golpes de Estado, militares y tancos, para con ellos ganar nuestra resignación. Hoy no hay ni tanques ni militares para golpe de Estados. Hoy nos hablan de mercados, de deuda pública, de agencias de colocación o de prima de riesgo, pero tiene el mismo objetivo, ganar la resignación que les permita una nueva adecuación social, donde los que más tienen tengan más y los que menos tengamos cada vez tengamos menos. Por último, y termino con esto, el próximo domingo día 11 hay convocadas manifestaciones en toda España para reclamar una negociación que cambie esta reforma laboral, para hacerla más justa, más eficaz y más útil. Creo que es el momento de empezar con vuestra presencia a dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas de la situación. Gracias. Yo me voy a centrar un poco más en los efectos que sobre la administración pública presenta el Real Decreto porque se aprueba la reforma del mercado laboral. Este decreto ley ha alterado sustancialmente la legislación laboral y ha tenido repercusión, como no puede ser de otra manera, sobre las administraciones públicas, ya que al fin y al cabo las administraciones públicas son empleadores que se nutren de funcionarios y laborales, a los cuales, lógicamente, a los laborales se les extiende los efectos de la misma. Tiene diversos impactos sobre los mismos. Yo lo voy a hacer muy resumido para lo que creo que es más importante, que es el impacto que supone sobre la aplicación del despido. Es una novedad que por primera vez se regule la posibilidad de despido no disciplinario en las administraciones públicas del personal laboral. A partir de ahora se establecen 3 tipos de causas para que prospere el despido. Con la puesta a disposición de una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades y sin que la autoridad laboral los autorice. Tenemos 3 causas: económicas, organizativas y técnicas. Por no pisar un poco lo que han dicho mis compañeros, a mí me parece la más grave y la más injusta las causas económicas. Nos hablan de una insuficiencia presupuestaria durante 3 meses consecutivos. ¿Por qué digo que me parece injusta, sobre todo? Independientemente de que mi colectivo, mi sindicato, somos funcionarios y esto afecta a los laborales, me parece un auténtico atropello que se intente que paguen los trabajadores de una administración pública los excesos, la mala gestión o la irresponsabilidad de los que gestionan el dinero. Esta insuficiencia presupuestaria da lugar a muchos supuestos. Nos podemos hacer preguntas como: ¿es lo mismo insuficiencia que desequilibrio presupuestario? ¿Qué grado de insuficiencia o déficit es exigible para que haya que despedir a la gente? Si hay insuficiencia durante 3 trimestres consecutivos, como dice la ley, y justo el cuarto en el que se acomete la medida aumenta la tesorería o el crédito presupuestario, queda desactivada. Pueden surgir una serie de cuestiones que van a quedar al libre arbitrio del gestor público el que alguien se quede sin su puesto de trabajo. Y lo más grave de todo, hemos visto y estamos viendo y padeciendo en los últimos años cómo los trabajadores, en este caso del sector público, estamos pagando con nuestras reducciones de salarios, 5%, congelaciones, decretos por el que se bajan se suprimen los derechos firmados. Todo ello por el agujero dejado por la irresponsabilidad política y los desfalcos que han hecho determinadas autoridades. No somos los empleados públicos los apagafuegos de lo que hacen los demás. Y por tanto nos parece injusta, independientemente de que se trate a laborales y no a funcionarios, estas medidas. Y es más, quiero hacer un llamamiento al personal funcionario, concretamente de este ayuntamiento, y en general a los funcionarios públicos, que aunque ahora no nos afecte, esto no es sino una puerta abierta para lo que se nos viene encima próximamente. Después de escuchar a mis compañeros explicando las bondades de la reforma laboral, no me queda más, desde mi modesta condición de presidente de la Junta de Personal, que llamar a la movilización de los trabajadores del Ayuntamiento de Majadahonda frente a esta agresión a nuestros derechos y, lo que aún es más grave, frente a esta agresión a las expectativas de futuro nuestras y de nuestros hijos.
Quiero hacer este llamamiento al personal funcionario a participar en las movilizaciones convocadas y en la gran manifestación del domingo 11 de marzo por varios motivos. Primero, como trabajadores que somos, no podemos ser indiferentes a una reforma laboral cuyo eje principal es el abaratamiento del despido en lugar de la creación de empleo. Aunque esa amenaza de momento no la tengamos los funcionarios, hemos de ser solidarios con el conjunto de los trabajadores. Segundo, como empleados públicos que somos, tampoco podemos ser indiferentes a que la reforma laboral abre por primera vez la puerta de los despidos al personal laboral fijo de las administraciones públicas. Esta situación tememos que sea solo un presagio de lo que se avecina con los presupuestos generales del Estado, que se conocerán en marzo y que también traerán algún regalo para los funcionarios. Tercero, como empleados del ayuntamiento que somos, no podemos estar tranquilos conociendo la intención del equipo de gobierno de rebajar en 1,5 millones de euros el presupuesto destinado al capítulo 1 de personal. Parece que no es suficiente la reducción del 5% en 2010, la congelación salarial de 2011, la congelación salarial de 2012 acompañada con la subida del IRPF y la no reposición de las jubilaciones. No es suficiente. Hay que recortar a los trabajadores del Ayuntamiento de Majadahonda otro 1,5 millones de euros adicionales. Y cuarto, como ciudadanos que somos, las movilizaciones convocadas para el 11 de marzo coinciden con el 8º aniversario de los atentados de 2004. Al margen del veneno vertido a causa de esa circunstancia de los medios e instituciones que todos conocemos, entiendo que acudir a las movilizaciones contra la reforma laboral constituye un homenaje a las víctimas, que no olvidemos eran trabajadores, estudiantes e inmigrantes, precisamente 3 de los colectivos más afectados por esta reforma y por los demás recortes indiscriminados que perjudican especialmente a los sectores más débiles de la sociedad. Nada más, es el momento de moverse, de participar, de implicarse, que nunca los trabajadores hemos conseguido avanzar a base de sumisión, resignación, miedo e indiferencia. Muchas gracias.